pues Dani y yo hacíamos muchas cosas. Yo qué sé, íbamos a patinar, tocábamos instrumentos juntos, cantábamos, bailábamos, de todo. Y solíamos pasar todos los recreos juntos para conocernos mejor. Y un día decidió mirar mi móvil para ver lo que me decían mis amigos, porque decía que así nos podíamos conocer también mejor y tener más confianza el uno en el otro, que para él era el mejor regalo que nos podíamos hacer. Pero para él significaba, la palabra confianza significaba ver todo lo que yo tenía en el móvil. Y ese día hice algo que no le gustó y pues fue el fin de la relación. Él venía a verme en todos los descansos, era muy seductor. Pero todo empezó a torcerse el día en el que yo le dije que iba a pasar toda la tarde con mis amigas. Él empezó a mirarme con caras raras y me dijo que yo no podía tomar una decisión así. Para él, el mejor regalo que le podíamos hacer a una relación era pasar todo el tiempo juntos. Pero para mí, la idea de tener una relación era otra cosa. Yo conocí a Dani en un trabajo de clase. Éramos compañeros, pero nunca habíamos hablado. Coincidimos en ese trabajo, nos gustamos y empezamos a salir. Él siempre me hablaba sobre el regalo para la relación, pero a mí eso me daba igual. Yo siempre le plantaba cara a sus tonterías. Un día nos tocó hacer y presentar un trabajo en clase. Y como a mí se me da muy bien hacer los trabajos y presentarlos, pues yo hice el trabajo, lo pasé a limpio y se lo pasé para que lo viera. Entonces me equivoqué en su nombre, como cualquiera puede tener un error, y se puso furioso, me agarró del brazo, empezó a insultarme y me dijo que qué había hecho. Entonces en la clase, cuando nos pusimos a presentar el trabajo, la maestra se dio cuenta que yo me había equivocado en el nombre y en vez de poner Dani había puesto Fanny y hizo chistes sobre ello. Entonces la clase se puso a reírse de él. Y yo sabía que eso iba a tener consecuencias para mí porque se enfadó muchísimo. Lo que hice diferente fue decirle, vamos a ver, tú por qué tienes que ver mis mensajes. Yo los tuyos no los veo, yo tengo suficientemente confianza en ti como para dejarte esa libertad. ¿Tú no la tienes en mí o qué? Y pues no le gustó y tuvimos que dejarlo. Para mí, tener una relación no significa tener que pedir permiso para hacer lo que yo quiera hacer o lo que él quiera hacer. Para mí, tener una relación pues significa unir su libertad, unir mi libertad y así caminar juntos pues por un camino. Pero él no lo entendía. Entonces yo le dije que yo así no podía tener una relación con él. Pues después de lo que ocurrió en clase, yo decido irme a mi casa sola porque se había enfadado muchísimo. Entonces voy caminando sola por la calle y cerca de un parque me llaman la atención y me doy la vuelta y veo que es Dani y me dice que a dónde creía que iba. Entonces me levanta la mano y por detrás aparecen Ana y Belén y le dicen que qué hace. Entonces Ana y Belén y me dicen que así no, que yo le diga que yo así no. Y le digo, Dani, yo así no. Y Dani se va corriendo. Nosotras nos quedamos sin entender qué ocurre. Pasan los días y Dani no aparece por el instituto. Entonces, sus amigos nos comentan que en su casa pues, estaba teniendo una situación difícil y aunque no justifica lo que nos estaba haciendo, porque eso no se le tiene que hacer a nadie, pero sí nos ayudaba a entender un poco lo que estaba pasando. El primer recuerdo que tengo de todo esto fue el día que mi madre me regaló un Scalextric, ya que llevaba muchos años pidiéndoselo, pero nunca me lo trajeron y de un día para otro pues se presentó mi madre con un Scalextric. Fue una gran sorpresa, un momento en el que estaba súper ilusionado porque llevaba mucho tiempo queriendo ese juguete y me lo trajo así sin más. Pues me puse a montarlo, las curvas, los coches, a trastear un poco los mandos y de buena primera, no sé lo que le pasó a mi madre por la cabeza, que entró en mi habitación y me lo destruyó. Yo me quedé en shock porque no sabía lo que estaba pasando. Había días en el que mi madre me golpeaba sin saber por qué.
Mi padre también llegaba algunos días cabreado del trabajo y lo pagaban conmigo, y la verdad es que lo más duro es no saber el por qué. Yo estaba en una etapa en la que no sabía si tenía que enfrentarme a ellos, si quedarme callado, no sabía cómo actuar. Después de escuchar tantas veces la frase "yo así no", pues me dio un modo de reflexión, porque también me había pasado con mi expareja. En el momento en el que me dejaron, me repetían siempre la frase "yo así no". Pues un día, haciendo la cena, de repente pues se me cayó la sartén al suelo. La primera reacción que tuvo mi madre fue cabrearse e intentar golpearme, pero yo saqué en ese momento fuerzas de donde no las tenía, le planté cara y la miré a los ojos y le dije: yo así no puedo seguir viviendo. Para mí la frase "yo así no", decírsela a una persona que te maltrata, para mí es uno de los mayores regalos que se puede hacer una persona a sí misma.